bendiga, hermanos. Vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre la tipología del templo. Vamos a tratar esta enseñanza en dos partes, la vamos a dividir. Primero vamos a hacer un estudio breve de lo que es la tipología del templo a través de la Biblia, desde el principio al fin. Y luego en la segunda parte vamos a estar reflexionando sobre el templo que somos nosotros. Será ya una aplicación más directa a usted y a mí como templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Y para comenzar este estudio, quiero invitarle a que abra su Biblia en Levíticos 26, versículo del 11 al 12. La palabra se lee en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Esas son palabras que Dios le dijo a Moisés y al pueblo de Israel, ya que habían salido de Egipto, cuando Dios les dice: voy a poner mi morada en medio de mi pueblo y andaré con ustedes. Esta palabra no solamente tiene verdad en su contexto histórico, cuando Dios, ¿verdad?, le dio instrucciones a Moisés de que hiciera un tabernáculo, sino que también tiene implicaciones a través de toda la Biblia, a través del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y sigue teniendo ahorita una importancia y tendrá más adelante importancia. Esta palabra, podríamos decirle, es una palabra viva, porque Dios está diciendo: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, no lo voy a rechazar. Recuérdense que Dios es santo, ¿verdad? Y no puede permanecer en medio del pecado. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Comienzo con este versículo porque vamos a estar hablando del templo. Y muchas veces de nosotros, cuando pensamos en templo, ¿en qué pensamos? ¿Puede ustedes decirme en qué piensan? Lo primero que le viene a la mente cuando piensan en templo. ¿Será el templo de Salomón? ¿O será el segundo templo? Usualmente pensamos en ese templo. Y algunos dirán: no, pero antes del templo estuvo el tabernáculo. Exactamente. Pero aún antes del tabernáculo había otros tipos de templo, desde un principio. Para adelantarnos un poquito, amados hermanos, de lo que vamos a estar viendo hoy en adelante, el templo comienza desde la creación. Toda la creación, lo que diríamos nosotros el cosmos, las galaxias, los cielos, la tierra y todo lo habido y por haber, ese es el templo de Dios donde Dios habita. Si usted cree que Dios es omnipotente, omnipresente, que está en todo lugar y en todo momento, entonces Dios habita en todo lugar que usted puede imaginar, habido y por haber, invisible y visible. Como dijo David: si me voy a las alturas, ahí estás tú. Si me voy a lo más profundo del mar, ahí estás tú. Y es verdad, David tenía toda la razón. Dios está en todo lugar. Ahorita mismo usted y yo estamos sentados en este templo, en esta iglesia, y bueno, ¿qué pasa? Aquí está Dios. Allá en nuestra casa que hemos dejado abandonada en este momento, ahí está Dios. Allá donde trabajamos, ahí está Dios. En donde sea, ahí está Dios. Porque Él es omnipresente, pero Dios también se manifiesta en lugares particulares y concisos. De una manera, le vamos a decir, identificable, de una manera donde sus criaturas pueden identificarle. Quizás nosotros ahorita en este tiempo y en este momento no lo podemos ver visualmente, pero vaya que sí lo podemos sentir. Decimos nosotros: sentí la presencia de Dios. En esos momentos de oración, cuando sentimos, cada quien, amados hermanos, somos seres sensoriales, donde sentimos, ¿verdad? Cada quien puede describir la presencia de Dios de diferentes maneras de acuerdo a su experiencia. Hay unos dicen: se siente como una electricidad. Ciertamente yo he sentido el Espíritu Santo cuando viene como una electricidad bien bonita. Hay otros dicen: sentí como un fuego. Hay otros dicen: sentía... Bueno, amados hermanos, la cuestión es que podemos identificar un momento y un instante en donde Dios se manifiesta.
Y eso no significa que hemos de verle con toda su gloria, porque si no, ninguno de nosotros estuviera vivo, como dice la Biblia, ¿verdad? Bueno, comienzo con estos dos versículos, como ya lo dije, porque vamos a estar hablando de dos cosas. El estudio de la tipología del templo alrededor de toda la Biblia, a través de toda la Biblia, y una reflexión ya más personal sobre el templo que somos nosotros. Comencemos con el primer punto. Demos unos datos básicos sobre el templo, amados hermanos, una descripción de qué es el templo. En primer lugar, es un lugar en particular donde Dios se hace presente, habita y permanece. Como ya lo mencioné, es un lugar en particular. Dios está en toda la creación, amén, pero también se manifiesta y habita en lugares particulares. Entonces, el templo ha sido un lugar escogido por Dios, diseñado por Dios para Él habitar allí. También es un lugar donde su presencia abastece y llena todo físicamente y espiritualmente. Como vimos en la inauguración del tabernáculo, vino la gloria de Dios y llenó el lugar. Dice que en forma de nube que cubrió todo y ya nadie pudo ver nada. Era el lugar santísimo, el momento donde Dios y su presencia quiso manifestarse. Igual lo mismo pasó con la dedicación del templo de Salomón. Ahí también la Biblia nos dice, lo mismo pasó. Y luego en otra profecía en Ageo, y llenaré mi templo de la gloria de Dios. ¿Para qué es el templo? Para que la gloria de Dios lo llene. Amados hermanos, el templo es para que su presencia abastezca y llene todo de gloria. También es un lugar santo porque Dios es santo y habita en santidad. Por eso Dios vino y sacó a Adán y Eva del jardín del Edén, que ya vamos a hablar, que tipifica el templo también, o más bien dicho, el lugar santísimo. Le puso querubín ahí con una espada desenvainada para que nunca nadie pudiera entrar. Nuevamente, el Señor creando separación, porque Él es un Dios santo. La palabra santidad, la palabra santo es ser apartado. Él está apartado en un lugar inalcanzable donde el pecado no puede llegar. Entonces es por eso que el Señor decide dar instrucciones primero a Moisés que hagas un tabernáculo, un lugar específico, y puso ciertos grados de santidad, ¿verdad? Para que en el lugar santísimo Él estuviese apartado del pecado, y solo podía entrar ya luego en el templo también el autorizado, el sumo sacerdote, una vez al año. Pero lo que le quiero decir es que Dios sí diseñó y dio órdenes de un templo físico para que Él habitara allí, para que así aún tuviera la oportunidad, darle la oportunidad al pueblo para que tuviera todavía un tipo de comunión con Él, porque Dios siempre ha querido tener comunión con su creación. El problema fue el pecado que nosotros mismos decidimos tomar. Pero Dios escogió un lugar donde Él se había de ser presente, y es santo porque Él es santo y habita en santidad. También el templo es un lugar de comunión donde Dios se relaciona con su creación, como ya lo mencioné. Esos son algunos datos básicos del templo. Si usted quiere buscarle más, le va a hallar más. Pero esos son datos básicos del templo. Ahora, hablemos de algunas funciones básicas sobre el templo, ya sea sus actividades y sus propósitos o sus funciones. Hablando de actividades, ya después, pues obviamente de la caída del pecado, ¿verdad? No al inicio, sino que después del pecado, dice, es un lugar donde se hacían sacrificios y ofrendas como expiación por el pecado. Estamos hablando de las actividades y de las funciones del templo. En ese templo se llevaban a cabo ofrendas de sacrificios por expiación del pecado. Y a veces ofrendas voluntarias en gratitud, en alabanza, ¿verdad? Todo eso también. Era un lugar donde se llevaban a cabo rituales de purificación, incluidos los lavamientos, las consagraciones, tanto de personas como también de objetos. Recuérdense que Dios le dijo, vas a santificar diferentes objetos que iban a ver, que los utensilios de Jehová, que las copas, que aquí, que allá, y también aún la vestimenta, y al propio Aarón, cuando ya fue constituido sacerdote, lo ungieron y aquí, allá, ¿verdad? Fue santificado, purificado, porque Dios es santo. Entonces todas estas actividades se llevaban a cabo en el templo. Era un lugar de reunión nacional y espiritual donde se celebraban las fiestas religiosas, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, el Pentecostés. Venía todo el pueblo de donde sea que se encontraran y llegaban ahí, en el caso cuando ya estaban en Jerusalén, llegaban a Jerusalén, llegaban al templo, se reunían todos en armonía a celebrar las fiestas del Señor. Entonces el templo es un lugar de celebración solemne a Dios. Hemos dicho, el templo es un lugar donde se hacían sacrificios,
se perdonaban, pues se hacía expiación por los pecados. Era un lugar donde llevaban a cabo rituales de purificación. Era un lugar donde toda la nación y el pueblo de Dios escogido se llegaba y celebraba y conmemoraba las fechas especiales puestas por Dios. Y también era un lugar de oración, de intercesión. Y en algunos casos, especialmente se ve en algunos casos donde también era la lectura de la ley y la enseñanza. ¿No le suena bastante parecido a algo que nosotros hoy conocemos? A la iglesia, ¿sí o no? En la iglesia el pueblo de Dios se reúne. En la iglesia también hay oración y hay intercesión y hay lectura de la ley. Bueno, no la ley como sí, lectura de la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Hay enseñanza. En la iglesia venimos con el fin de estar en comunión los unos con los otros y en comunión con Dios, ¿sí o no? En la iglesia celebramos los días especiales, ya sea la Santa Cena en conmemoración a Dios. En la iglesia alguien tiene gratitud y trae una ofrenda de paz, una ofrenda donde viene y da gloria a Dios por todas las maravillas que Dios hace en la vida de uno. En la iglesia se lleva todo eso a cabo. La iglesia es un tipo de templo, amados hermanos. Pero aquí estamos hablando del templo, de la noción de templo en general, incluyendo el templo físico en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora bien, el templo y sus tipos, amados hermanos, es un diseño de Dios. Usted sabe que el templo tenía 3 partes: el atrio exterior, el lugar santo, el lugar santísimo. Si usted ha leído Biblia, usted sabe qué significa cada uno de todos esos lugares. Pero tenía una distribución exacta, tenía detalles específicos de todo, que iba a ser de perlas preciosas, que de oro, que la mejor madera, que no sé qué, que no sé cuándo. Lea todo el Pentateuco, ahí va a ver todas las instrucciones específicas de el templo de Dios. Y así sucesivamente el Señor siempre ha dado instrucciones. Aún en el templo y morada de nosotros, que vamos a llegar más adelante, también Dios da instrucciones, porque Él es el diseñador. ¿Quién lo creó a usted? Dios. Él tiene potestad de decirle a usted: así, así te quiero, porque yo te creé. El Señor da instrucciones sobre nuestro templo, que hay que mantenerlo limpio, hay que mantenerlo ordenado. Más adelante veremos eso, aplicándolo a nuestra persona. Pero quiero decirle que el templo es diseño de Dios y su distribución es diseño de Dios. Y todos estos datos básicos son importantes conocerlos, porque ahora vamos a ver los tipos del templo a través de la Escritura. Veamos, como ya lo mencioné, el primero de todos los templos es el templo cósmico. El templo cósmico. Le invito a que vaya a Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Dios está diciendo: el cielo es mi trono y la tierra, estrado de mis pies. Nos está dando una imagen visual de cuán grande es Él. Que la tierra es solamente donde pone los pies. Literalmente, es grande, es enorme. ¿Qué podemos nosotros conceptualizar para decir a Dios: aquí está y así es Dios y así aquí en este cuadrito está Dios? Amados hermanos, la creación entera, el cosmos, es el templo de Dios. También, si usted ve en Hechos 17, ahí podemos ver nosotros, amados hermanos, que es la confirmación de esta palabra también. Hechos 17:24. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Le estoy diciendo que toda la creación es templo de Dios. Ese es el primer templo, el templo cósmico. Y en ese templo cósmico podríamos decir, según Génesis 1, 2 y 3, Dios plantó un jardín en el Edén. Había un área más grande llamada Edén, y ahí plantó un jardín, y ahí puso al hombre, y ahí habitaba Dios, y ahí se paseaba Dios, y ahí hablaba Dios con el hombre. Ese es un tipo de lugar santísimo. Habían tierras más grandes. Dios hizo el mundo entero que vemos nosotros. Existía Estados Unidos, bueno, no como tal. Existía todo este bodoque de tierra. Existía todo Asia, existía todo África, existía todo ya. Pero el Edén era un lugar particular. Y el jardín del Edén era un lugar más particular todavía. Podíamos decir que el jardín del Edén tipificaba el lugar santísimo. ¿Por qué razón? Porque allí moraba Dios. Y porque era un lugar vallado, un lugar encerrado, un lugar
que en el momento que pecó el hombre y la mujer, fuchi, para afuera. Del lugar santísimo habita Dios y no puede haber cualquiera ahí. Entonces, amados hermanos, el jardín del Edén y el templo cósmico en sí, es un tipo de templo, o se le puede decir el arquetipo del templo, del cual sigue lo demás. Si usted lee en Génesis capítulo 3, versículo 8, usted ya sabe esta historia, pero hay que leerlo. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El hombre y la mujer oyeron la voz de Jehová, que se paseaba. O sea, Dios usualmente se paseaba, habitaba, convivía, hablaba con su creación. Eso es templo. Libremente, eso es templo. El jardín del Edén era un tipo de templo. Más que todo, el lugar santísimo. Luego vemos el tabernáculo en el tiempo de Moisés, donde dijo Dios, haré una morada, pondré mi morada en medio de ustedes para andar con ustedes. Y eso era el tabernáculo. Y luego estuvo, amados hermanos, antes del templo físico había otro lugar que fue un tipo de templo. Adivine cuál. Fue la tierra prometida. Si usted se va a Éxodos 15... la tierra prometida, todo ese pedazo de tierra donde se le llama la nación de Israel, a toda esa área geográfica era la tierra prometida, la tierra antigua de los cananeos. Y si usted lee en Éxodos 15, 13 y 17, mire lo que dice este cántico de Moisés y María después de haber pasado el mar, ¿verdad? Y haber visto la gloria de Dios, cómo los protegió, ¿verdad? En contra de los egipcios. Aquí hay un canto profético, un canto revelador. Y en el versículo 13 dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo levantaste con tu poder a tu santa morada. El Señor lo llevaba hacia la tierra prometida. Y esta palabra es como profética, tiene mucho sentido. Múltiples ocasiones, tanto lo dijo en este caso, este cántico de Moisés y María en aquel tiempo, pero también se continuó cumpliendo más adelante. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Tanto al pueblo de Israel lo hizo, como también nosotros los creyentes. ¿Sabe por qué? Porque con su misma misericordia guió a nosotros, el pueblo suyo, que no estábamos incluidos primero en el pacto con Israel, ¿verdad? Pero sí en la promesa de Abraham, que los gentiles fuésemos redimidos. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Y luego en el versículo, aquí vemos en el versículo 17, vemos, dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad y en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Están hablando de la tierra prometida. Están hablando del monte santo. ¿Y a dónde está hablando ya en términos físicos y geográficos? El templo de Jehová estuvo sobre un monte. Estuvo en alto. Si usted va a Israel hoy en día, le dicen el monte, ¿cómo le llaman? El templo del monte o algo así. Se me olvida ahorita cómo lo refieren, pero es un lugar alto. Ahí está, o donde estuvo el templo físico hace muchos tiempos, donde ahora solo está ese muro de los lamentos donde los judíos van y oran todos los días. Está en un lugar en alto. Amados hermanos, la tierra prometida era un tipo de templo, porque ahí iba a habitar Dios con su pueblo. También, amados hermanos, el templo de Israel, el templo que Salomón hizo y luego el templo que Zorobabel y Josué y las personas después del exilio hicieron, ese segundo templo, ambos templos son obviamente un tipo de templo, donde una morada de Dios. Pero luego vamos a uno más revelador y más importante y más grandioso. Jesucristo mismo es el templo de Dios. Vámonos a Juan 2, donde se nos revela que Jesús mismo es el templo. Para leerlo en contexto, leámoslo a partir del versículo 13 y lo vamos a leer hasta el versículo 22, donde Jesús entra al templo físico y lo purifica y luego habla de sí mismo como el templo de Dios. Dice la palabra aquí a partir del 13, en Juan 2, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén.
Mire, subió Jesús a Jerusalén. Le estoy diciendo que tanto esta ciudad como el templo estaba en un lugar alto. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Hagamos una pausa ahí. El Señor vino a volcar, a limpiar, a sacar, porque ¿qué estaban haciendo? Vendimias, negocios. Y en la descripción que ya abarcamos de cuál es la función del templo, cuáles son las actividades del templo y cuáles son los datos básicos del templo, mencionamos vendimias, amados hermanos. ¿Verdad que no? ¿Quién diseñó el templo? Dios. ¿Quién instituyó qué es lo que se debe hacer en el templo? Dios. Y Dios nunca dijo que ahí se iban a hacer vendimias. Sin embargo, vemos en el tiempo de Jesús, en el templo se hacían vendimias. Y sí o no tenía toda la autoridad absoluta, Jesucristo mismo siendo Dios mismo, en sacar a toda esa gentucha de ahí, porque estaban incumpliendo, estaban contaminando, estaban abominando su templo. Entonces dice el 16, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado o casa mercado. Recuérdense que él dijo, mi casa, casa de oración es. Una de las actividades del templo es la oración, como ya lo dijimos. Y esa es la voluntad de Dios. Pero aquí vemos que el humano, con su corrupción humana y con su pecado, había venido a corromper el templo. Y Jesús viene con con toda justificación a limpiar, porque era abominable. Él es el Señor del templo, Él es el templo mismo, Él es Dios mismo. Y Él tenía todo el derecho absoluto de hacer lo que Él quisiese en su templo. Y luego dice el 17, entonces se acordaron sus discípulos, los que está escrito, el celo de tu casa me consume. Lo consumió el celo por la casa de Jehová, porque Él es el dueño de esa casa. Y los judíos, dice en el versículo 18, respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? A ver, tú quién eres, quién te crees, dime, ¿cuáles señales nos muestras? De que por qué tú vienes a hacer, con qué autoridad, con qué permiso tú vienes a sacarnos. Dice el 19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él está hablando de su persona. Porque efectivamente había un templo físico, de acuerdo a los mandamientos antiguos. Pero él mismo era el templo vivo. Porque en Jesús habitó el Espíritu de Dios. Porque Jesús era Dios mismo. Porque en Jesús se iban de perdonar los pecados de todo el mundo. En Jesús, ¿cuál es una de las actividades del templo? La expiación por los pecados. Y en Jesús se cumplió la expiación de todos los pecados para todo aquel que cree. En Jesús y a través de Jesús es que usted y yo podemos tener la comunión con Dios nuevamente. Porque Jesús mismo nos enseñó a orar, otra de las actividades del templo. Amados hermanos, Jesús es el perfecto cumplimiento del templo. Pero sigamos leyendo. No nos adelantemos demasiado. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pensando que estaba hablando del físico templo que estaban viendo ahí, ¿verdad? El templo edificado por Herodes. Dice, mas él hablaba, dice el 21, del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. En aquel tiempo los discípulos no entendieron ni papas, como diríamos nosotros. No sabían de qué estaba hablando Jesús. Como que a cualquiera le sorprendería decir, quiten, boten, tiren, exploten este templo si quieren y en 3 días yo lo edifico. Todo el mundo dirá, pero ¿cómo? Pero ni con la tecnología tan avanzada del día de hoy, en 3 días van a crear un templo de esa índole. Jamás.
Hablando lógicamente, humanamente, con nuestra mente finita y en lo material, decimos nosotros, eso es imposible. Pero Dios no estaba hablando de ese templo. Y sin embargo, ese templo, después de todo, terminó siendo destruido. Porque si hoy va hoy a Jerusalén, ¿va a ver usted ese templo? No está ahí. En el año 70, en nuestra era actual, después de Cristo, como se le llama, ¿verdad? En ese año 70 vinieron los romanos y destruyeron y saquearon el templo por completo. Entonces, efectivamente, la palabra de Dios se cumplió porque ese templo iba a ser destruido. Pero también, y más especial todavía, el templo del cuerpo de Cristo iba a ser destruido. Pero en 3 días lo iba a volver a edificar. En 3 días iba él a resucitar. En 3 días él iba a vencer la muerte y el pecado. Jesucristo mismo es el perfecto y más hermoso tipo de templo, donde habita Dios, Dios mismo, en comunión con el humano. Jesús andaba caminando con 12 discípulos, hablaban, comían, convivían, cenaron juntos. ¿Qué es eso? Comunión. Eso es reunión. Eso es estar libres, caminando y paseando con Dios mismo. Como Adán y Eva caminaron y pasearon con Dios mismo, los discípulos caminaron y pasearon con Dios mismo. Jesucristo mismo, el templo de Dios. ¡Wow! Qué maravilloso mi Padre Celestial, amados hermanos. Pero no solo eso, recuérdese que cada templo que menciona la Biblia es para ser llenado de la gloria de Dios. Y Jesucristo mismo fue lleno de la gloria de Dios. Váyase a Juan 1, 14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo, está hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús mismo, siendo el templo, también fue lleno de gloria, lleno de verdad, lleno de gracia. Y todos aquellos vieron su gloria. Cuando Dios creó un templo es para llenarlo de su gloria. Jesucristo mismo fue lleno de su gloria. Jesucristo mismo, el Espíritu Santo vino sobre él, como nos dice Mateo 3:16. Leamos Mateo 3:16. Usted ya sabe esta palabra, pero hay que leerla, amado hermano, para meditar en ella y gozarnos en lo que dice. Mateo 3:16 al 17 dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Jesús fue bautizado, amados hermanos, dice que los cielos fueron abiertos. Es como quien dice, el trono de Dios en los cielos se abrió y vino y descendió el Espíritu Santo sobre Jesús. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es eso! Y fue lleno del Espíritu Santo. Y entonces, ya al venir el Espíritu Santo sobre Jesús, vino Jesús y comenzó todo su ministerio, a hacer milagros, a hacer acá y allá y no sé qué. En el templo de Jesús habitó Dios, habitó su gloria, habitó su Espíritu. Jesús mismo era Dios. Gloria a Dios, a mi Padre. Entonces, amado, hemos visto ya tipos de templo, el templo cosmológico, el jardín del Edén como el lugar santísimo. Hemos visto el tabernáculo, hemos visto la tierra prometida, hemos visto el templo de Israel, los 2 templos para ser exactas. Hemos visto a Jesús mismo y ahora toca un templo que es único y verdadero y que sigue viviendo y sigue latiendo. ¿Cuál cree usted que sea ese? El templo de la iglesia, nosotros los creyentes. Un templo que se mueve cuando usted se mueve. No estamos hablando del templo de 4 paredes, que también llamamos templo. Ahorita aquí podemos decir con justa razón, este es el templo de Dios. Porque es un lugar dedicado a Dios, donde se lleva a cabo la oración, la alabanza, la gratitud, la comunión, la enseñanza de la palabra. Este ciertamente es un templo físico. Pero esa no es la iglesia como tal, aunque nosotros le llamamos iglesia. Cuando decimos, mami, vamos a la iglesia, nos referimos a este templo, ¿verdad? Es una manera de hablar. Pero la iglesia como tal no es un templo físico. La iglesia como tal somos nosotros. Cada uno de nosotros individualmente y colectivamente somos la iglesia de Cristo. La gente redimida en quien ahora habita el Espíritu Santo, somos la iglesia de Cristo. Somos el templo de Dios. Váyase ahora a 1 Corintios 3,
Vamos a leer los versículos 16 al 17 nuevamente. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí nos dice mucho. En primer lugar, usted y yo somos templo y morada de Dios, porque en nosotros habita Dios. Y sabe, así como el templo de Dios físico, el que construyó Salomón y también el tabernáculo, había esas tres partes: los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo. Habían esas tres partes, también en nosotros podemos decir que también hay esas tres partes. Digamos que nuestro atrio o nuestros atrios sería esto por fuera que usted está viendo. Lo conocible por la gente, lo que es accesible a todos los demás. Todo el mundo nos ve, nos saluda, nos conoce por nombre, ve la apariencia, que si hemos engordado, si no hemos engordado, que si nos enojamos, no nos enojamos. Vemos lo de afuera. Esos son los atrios. Pero luego está el lugar santo, la otra parte del templo. ¿Cuál será el lugar santo? El donde habita nuestra alma. Donde solo usted consigo mismo, donde solo yo conmigo misma, nuestra alma, nuestras emociones, nuestros pensamientos, aún todas aquellas cosas que jamás han salido de nuestra boca. Allí se podría decir, tipológicamente hablando, que es un tipo de el lugar santo. Pero ¿sabe usted cuál es el lugar santísimo? Y este lugar santísimo solo los cristianos lo pueden tener. ¿Cuál cree usted que sería el lugar santísimo? Hablando simbólicamente como lo estamos hablando. Ya dije, los atrios somos el cuerpo físico, que nos ve todo el mundo. El lugar santo es nuestra alma, nuestro interior. ¿Cuál cree usted entonces que será el lugar santísimo? Recuérdese que somos tripartitos. Ya mencioné dos. ¿Cuál es el que falta? El espíritu, amados hermanos. Recuérdese que Dios es espíritu y Él nos dio un espíritu. Y en nuestro espíritu habita el Espíritu Santo. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. El alma en este simbolismo es nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y ahí hay pecado, ciertamente que lo hay. ¿Por qué cree usted que tenemos viva lucha? Somos cristianos y el Espíritu Santo habita en nosotros y andamos ahí con lucha de pecado. Porque esa es nuestra alma, esa es nuestra voluntad, esos son nuestros pensamientos, esas son nuestras emociones. Pero habita alguien mayor que nosotros mismos. ¿Y ese quién es? El Espíritu Santo. Y quien habita y a través de nuestro espíritu que Él mismo nos ha dado, nos conectamos en espíritu y en verdad, porque el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces cuando usted dice y yo digo que el Espíritu Santo mora en nosotros, vaya que sí, y uno se pregunta, pero entonces si el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿qué pasa? ¿Que por qué yo peco? ¿Y qué pasa? ¿Por qué yo tengo estos pensamientos? ¿Y qué pasa? ¿Por qué yo lucho? Porque su alma. Pero el Espíritu Santo mora ahí. Ahora que usted contriste el Espíritu Santo y vaya, lo quiera sacar de su vida, eso sí es terrible. Eso sí es terrible. Pero el Espíritu Santo mora en usted. Usted es un tipo de templo. Usted es un tipo de templo vivo. Que Dios, Jesucristo mismo, lo constituyó templo. Porque si usted lee, amados hermanos, brevemente le leo un versículo que lo tengo acá. En Juan 17:22 dice, esta es oración de Jesús. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. El Señor nos dio de su gloria a nosotros los creyentes, a todos sus seguidores. Cuando Jesús oró esta oración hermosa que muchos le llaman una oración sacerdotal, una oración pastoral, como quiera llamarle esa oración en Juan 17, Jesús ora al Padre y le dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y luego Jesús les prometió que no se fuesen de Jerusalén, que no se fuesen todavía, que esperaran porque iba a venir uno. ¿Quién iba a venir? El Consolador, el Espíritu Santo. ¿Quién iba a llenarlos? Jesús es el camino que abrió para que el Espíritu Santo viniese con nosotros, para que Dios mismo viniese a morar con nosotros. Jesús abrió el camino y Él es el único camino. Nosotros contamos con el Espíritu Santo porque Jesús abrió el camino para nosotros en primer lugar. Y porque esa fue la voluntad del Padre y porque esta obra es de un Dios trino. Amados hermanos, ya casi vamos a terminar, no se me desespere. Pero hemos hablado
de los tipos de templo: el templo cósmico, el templo de tabernáculo, la tierra prometida, el templo de Israel, Jesús mismo, la iglesia que somos nosotros, pero hay un templo todavía, un templo escatológico que no hemos hablado. Y ese usted lo puede encontrar en Apocalipsis 21 del 1 al 3. Ese es el templo de la nueva Jerusalén, de la nueva creación. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ese es el templo final, la nueva creación, la nueva Jerusalén. Y sabe, la nueva Jerusalén, que la descubre muy claramente, con muros, bien exacta, bien perfecta, ¿sabe usted qué es? Yo me preguntaba y decía, ¿pero por qué? ¿Será que la nueva creación entera va a ser solo la nueva Jerusalén? ¿O cómo va a estar eso? Decía yo. Sigamos las tres características del templo. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la más sagrada? El lugar santísimo. La nueva Jerusalén va a ser el lugar santísimo. En esa misma tipología. ¿Por qué? Porque en Zacarías nos dice que vendrán reyes a traer al Señor adoración y ofrendas. Y dice que nadie que no sea salvo, que sea escrito en el libro de la vida, va a entrar a la nueva Jerusalén. ¿Y por qué está vallado, está cerrado, hay muros y puertas? Así como el Edén tenía un tipo de protección para que también tuviera un tipo de puerta y el querubín ahí, ¿verdad? Con su espada. Amados hermanos, Dios viene a la nueva Jerusalén. Su tabernáculo es como su templo, donde Dios mismo será nuestro todo. Amados hermanos, esta es la tipología del templo. Y qué gozo más grande es de saber los planes que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Ahora, en forma ya, la segunda parte, solamente de aplicación, amados hermanos. Si nosotros somos mini templos, ¿verdad? Somos moradas de Dios. Cuidémosla, cuidémonos, santifiquémosla. Claro, no por nuestra propia fuerza humana, porque tiene que haber voluntad, claro que sí, pero obviamente la obra de santificación no es humana meramente, es de Dios, es el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Pero mantengamos limpio nuestro corazón, evitemos que entren cosas sucias, evitemos que nuestros ojos vean cosas que contaminan nuestra alma. Evitemos, amados hermanos, que de nuestro corazón ponzoñoso, de nuestra alma, salgan palabras terribles que contaminan nuestra alma. Como decía el hermano, cuida tu corazón, sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón, porque de él emana la vida. Amados hermanos, si somos templo y morada de Dios, cuidemos el templo, no lo vendamos. Como Dios vino a limpiar la vendimia terrible que había en ese templo, así también Él no quiere que haya vendimia dentro de nosotros. ¿En qué sentido podría haber vendimia? Bueno, hay muchas maneras prácticas. De una manera muy explícita sería yo, si fuera prostituta, y me vendo literalmente y estoy vendiendo mi cuerpo a cualquier cosa. Eso podría ser una manera muy práctica, pero yo no estoy hablando de ese tipo de practicalidad. Estoy hablando de un sentido más espiritual. Al tener ídolos a quienes adoramos, entonces quitamos al Señor de nuestra vida. Cualquiera que sea tu ídolo, ya estás vendiendo al Señor. Espiritualmente hablando, estás vendiendo al Señor. Ya le estás diciendo, aquí quiero tener dos señores. El Señor el diablo y el Señor Dios. O el Señor yo y el Señor Dios. Mentira, ahí no pueden haber dos dioses. En el diseño del templo de Dios nunca han habido dos dioses ni dos señores. Uno solo hay. Y ese es Dios. Y tú y yo como morada de Dios no deben de haber dos señores. Que un señor nos lleva para allá, que el otro señor nos lleva para allá. ¿Qué es eso? No, no es así. Cuidémonos de la idolatría, de la vendimia. Cuidémonos, me encanta la Biblia cómo nos muestra la tipología del matrimonio y cómo Dios trata las infidelidades de su pueblo, como que si fuéramos, ¿verdad? Estamos casados con Dios y nosotros le somos infieles. Cuide de no serle infiel a Dios, de no andar adulterando ni fornicando con otros dioses.
Usted es templo y morada de Dios. ¿Cómo está su morada hoy? Amados hermanos, como dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. También Efesios 4, del 4 al 5, parafraseado, dice, un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. Hay uno solo nada más. No hay varios señores, no hay varios espíritus. Es uno solo. Amados hermanos, en nuestro templo ha de haber oración, alabanza, meditación de la palabra, arrepentimiento y perdón de pecados como las actividades y funciones del templo. ¿Hay alabanza en su templo, amados hermanos? ¿Hay oración en nuestro templo, amados hermanos? Y no estoy hablando de este templo físico, estoy hablando de usted y yo. ¿Hay lectura bíblica en el templo nuestro, amados hermanos? ¿Hay meditación? ¿Hay arrepentimiento de pecados, amados hermanos? Todo eso se lleva en el templo. Porque el Espíritu que mora en nosotros es quien nos perdona y nos ayuda. Pero ¿hay arrepentimiento en nosotros? ¿Estamos llevando a cabo todas las actividades y funciones del templo en nuestro templo, amados hermanos? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo está nuestro templo? Recuerden que por medio de Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo somos un sacrificio vivo a Dios, una ofrenda viva a Dios. Su cuerpo y el mío somos ofrendas vivas a Dios. Su alma y la mía somos ofrendas vivas a Dios. Su espíritu y el mío somos ofrendas vivas a Dios. Hemos de ser llenos de la gracia, verdad y gloria de Dios. ¿De qué estamos llenos, amados hermanos? Si cada templo de lo que hemos visto es para que la gloria de Dios se manifieste y la llene, ¿de qué está usted lleno y llena? ¿De qué estoy llena yo? ¿De qué está llena usted? ¿De qué está lleno usted? ¿De qué nos llenamos, amados hermanos? ¿Como Jesucristo de gracia y verdad o de pura mentira y de odio? ¿De qué estamos llenos, amados hermanos? ¿Estamos llenos de vanagloria? ¿Estamos llenos de orgullo? ¿De qué estamos llenos, amados hermanos? ¿O estamos llenos del fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo está su templo, amados hermanos? ¿Puede la gloria de Jehová descender sobre su templo? ¿Puede llenarle y sobre, ¿cómo se dice? Su copa rebosa. Y como decía el hermano ayer, y en el templo de Jehová estaré por largos días. ¿Cómo está su templo? ¿Está rebosando o está vacío? ¿Hay vendimia o hay fidelidad? Amados hermanos, tú eres el templo, tú eres la iglesia. Como poseedores de la presencia de Dios y moradas suyas, nuestro templo tiene que estar limpio, sano, en orden, lleno de luz y de acuerdo a la imagen y semejanza de nuestro Dios. No tiene que estar sucio, desordenado, vacío, confuso. Para terminar este mensaje quiero invitarle a una cita bíblica más, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Con estas palabras les animo, hermanos, como dijo Pablo, que con la misericordia de Dios y su poder y su gracia presentemos nosotros nuestros cuerpos, nuestros templos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Usted lleva un culto dentro de sí mismo. Ahí lleva oración, lleva intercesión, lleva alabanza, lleva gratitud, lleva arrepentimiento, pero ejercítelo. Que la paz de Cristo esté con ustedes y espero que esta palabra haya sido edificación a sus vidas.